Nos pide ordenar los datos en una tabla de frecuencia con 7 clases. Bueno, como nosotros tenemos ya 32 datos, estuvimos viendo ya tablas de frecuencias, pero de forma individual. Ubicábamos los datos, ¿verdad? Y íbamos poniendo las frecuencias cuántas veces se repetían. Cuando tenemos muchos datos, entonces para estudiar de una mejor forma, nos conviene agrupar los datos. Entonces vamos a tener una tabla de esta forma. Esto sería una tabla bien completa, donde tenemos los intervalos. Tenemos otro tipo de intervalos donde vamos a tener los límites reales, o también se le llaman fronteras. Vamos a ver también lo que es una marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces, para construir esta tabla, nosotros necesitamos, primero, si tenemos información de la cantidad de clase que yo quiero realizar mi tabla, ¿verdad? Si no tenemos esto que nos da acá como dato, existe otra vez una fórmula para hallar la cantidad de clases que van a poder encontrar en la introducción o resumen teórico que subí en el aula virtual, y también van a estar profundizando mucho más en la parte de laboratorio, porque en la parte de laboratorio van a estar haciendo las tablas de frecuencia. Tenemos que nuestra tabla va a tener 7 clases. Bueno, luego necesitamos también la cantidad total de datos, que sabemos que es 32. Otra cosa que necesitamos es el valor mínimo y el valor máximo, que ya estuvimos viendo también que el valor mínimo es 82 y el valor máximo es igual a 137. Otra cosa que necesitamos es el rango de los datos. El rango de los datos es otra medida de dispersión diferente al rango intercuartil, que se mide haciendo la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Sí? Entonces hacemos 137 menos 82, me da un valor de 55, que sería nuestro rango. Otra cosa que necesitamos es la amplitud de nuestra clase. La amplitud de nuestra clase es la diferencia entre nuestros límites reales de clase o fronteras de clase. Entonces voy a poner acá frontera superior menos frontera inferior. Pero de esta forma ahora no vamos a poder hallar porque nosotros no tenemos los límites reales. Por lo tanto, esto también es igual al rango sobre el número de clases. Entonces sería 55 sobre 7, que me da un valor de 7,86, como necesitamos para poder estudiar mejor un número entero como amplitud. Entonces podemos redondear esto a 8. Y vamos a ir armando, ¿sí? El primer intervalo o el primer límite inferior sería nuestro valor mínimo. Vamos a hacer de esa forma, ¿sí? Ese sería mi límite inferior, el primer límite inferior o el límite inferior de nuestra primera clase. Ahora, ¿cómo va a ser nuestro límite superior de nuestra primera clase? Como dijimos, que la amplitud vamos a estar utilizando en esta columna donde tenemos límites reales, y que en esta columna donde tenemos límites nada más, o límites de clase, o límites del intervalo de clase, entonces tenemos que sumarle a este 82 uno menos que la amplitud de clase, o sea 7, ¿sí? Sería 82, entonces nuestro límite superior sería la suma de 82, que es nuestro límite inferior, más 7. 7 porque debe ser 1 menos que mi amplitud de clase, porque no estoy hablando de límites reales en este caso. Entonces este es mi límite superior de mi clase 1. Por lo tanto, voy a borrar otra vez esto y voy a escribir el límite superior. El límite superior entonces sería 82 más 7, que tendría un valor de... Ahora, para la siguiente clase, nosotros vamos a pasar de 89, vamos a pasar a 90, que sería el siguiente valor, 89, ¿sí? Este es el límite inferior de nuestra segunda clase. El límite superior de nuestra segunda clase es 90 más 7, que sería 97.
Luego en nuestra tercera clase el límite inferior es 98 y así vamos a ir haciendo. Cada clase vamos a hacerle que tenga una misma amplitud de intervalo y amplitud de clase. Eso también puede variar según en qué se está estudiando. Bueno, en este caso nuestro límite superior de la última clase coincide con nuestro valor máximo, ¿verdad? A veces puede sobrepasar también nuestro valor máximo, pero nunca puede ser menor que nuestro valor máximo o si no, no le va a contener. Ahora para los límites reales, siempre vamos a tener que restarle al límite inferior 0,5. Entonces vamos a tener acá 81,5 sería mi límite inferior real o mi frontera inferior de la primera clase. Mi frontera superior sería, ahí sí, voy a sumarle 81,5 más mi amplitud que es 8. Entonces sería 89,5. El siguiente no va a ser 90,5, sino que va a ser el mismo valor que el límite superior de clase. Entonces el límite real superior de la primera clase va a ser el límite real inferior de la siguiente clase. Sería 89,5. Y acá tendríamos 97,5. ¿Sí? Bueno, estos límites reales en realidad salen haciendo el promedio o la semisuma, la misma cosa es, de entre el límite superior y el siguiente límite inferior. Entonces hacemos la semisuma y vamos a tener acá 89,5. Ahora para la marca de clase tenemos que hacer la semisuma entre, esto puede ser entre el límite superior más límite inferior sobre 2. ¿Sí? Para la marca de clase, como es un valor central entre los límites, no importa si estoy haciendo la semisuma entre mis límites no reales o mis límites reales, porque va a salir exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer la semisuma. Para la primera clase vamos a tener, voy a estar utilizando los valores enteros nomás. 82 más 89 sobre 2. Entonces esto me da un valor de 85,5. Sería el punto medio de los intervalos. Voy a ir hallando para cada una de estas clases. Ya tenemos las marcas de clase. Esto generalmente se utiliza para representar en los gráficos en vez de poner los intervalos. Entonces directamente este intervalo queda representado por su marca de clase 85,5. Bueno, ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sería lo mismo que estuvimos haciendo, ¿verdad? La cantidad de datos que se encuentran entre estos intervalos. Entonces vamos a nuestros datos en bruto y vamos a contar cuántos datos tenemos entre 82 y 89. Le incluye 82 y le incluye 89 porque mis límites reales son 81,5, 89,5. Bueno, vamos marcando los valores. Tenemos acá 82, acá tenemos 84, 86, 87, 89 también le incluye. Hasta acá. Como ya tenemos ordenados, no es fácil. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Tenemos 6 datos que se encuentran entre este intervalo. Vamos a hacer lo mismo para los siguientes intervalos. Bueno, ya completé la columna de la marca de clase, perdón, de la frecuencia. Y siempre me conviene hacer otra columna más que no hice, donde vamos a tener la sumatoria, ¿sí? La sumatoria acá sería 32, siempre debe coincidir con mi cantidad de datos, o si no, alguna de las frecuencias está mal. Ahora para la frecuencia relativa vamos a estar haciendo lo mismo que ya estuvimos haciendo, que sería en este caso 6 sobre 32, que me da un valor de 0,188. Y vamos a ir haciendo para cada clase. La suma siempre me debe dar 1, ¿sí? La suma de todo esto me debe dar 1. Ahora para la frecuencia relativa lo único que debemos hacer es multiplicar por 100 estas frecuencias relativas, ¿sí? Sería 0,188 por 100. Vamos a tener el 18,8%. Y la suma debe ser igual al 100%. Para la frecuencia acumulada vamos a ir sumando las frecuencias absolutas, ¿verdad? La primera frecuencia acumulada siempre va a ser igual a la primera frecuencia absoluta. Luego vamos a tener en la siguiente clase, vamos a sumar esta acumulada, 6, más la siguiente absoluta, que sería 8, 14.
Luego acá vamos a tener 14 más la siguiente absoluta. 14 más 8 sería 22. Y vamos hallando así sucesivamente. La última clase siempre va a tener frecuencia acumulada igual a la suma de las frecuencias absolutas o el número total de datos. Nos pide dibujar el histograma de frecuencias absolutas y el polígono de frecuencias, que son dos gráficos que vamos a estar viendo ahora. Para el histograma de frecuencias absolutas, entonces vamos a necesitar, como ya les dije, los intervalos se pueden representar directamente por su marca de clase. Entonces vamos a tener la marca de clase y sus respectivas frecuencias absolutas. Este histograma podemos hacer de las frecuencias relativas, de las frecuencias relativas porcentuales o de las frecuencias absolutas, ¿verdad? O también, ya teniendo esto, ya tengo hecho acá mi histograma, que sería de esta forma. Vamos a volver a realizarlo, ¿verdad? Para poder ver cómo se hace, pero voy explicando lo que es un histograma. Son básicamente rectángulos que están sí o sí pegados, no como el gráfico de columnas o de barras. Entonces, este ancho del rectángulo es igual a la amplitud de clase o la anchura de clase, ¿sí? El punto medio siempre es la marca de clase. El punto medio siempre es la marca de clase y estos límites de los rectángulos siempre son los límites reales. Límite inferior real y este es el límite superior real de la primera clase. Y así sucesivamente. Tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos nuestra marca de clase y las frecuencias absolutas. La marca de clase yo lo ubiqué en el eje X, la frecuencia absoluta podemos poner en escala, yo hice de 5 en 5 en el eje Y. Entonces vamos a ir ubicándonos, ¿sí? La amplitud de clase no voy a hacer a escala, ¿verdad? O si no va a ser muy grande mi rectángulo porque nuestra amplitud valía 8, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que vamos a agarrar aquí dos cuadritos para nuestra amplitud. Pero todos los rectángulos tienen que ser iguales si todas las clases tienen la misma amplitud o anchura. Entonces vamos a comenzar. Tenemos que la primera marca de clase es 85,5, ¿sí? Y nuestro primer límite inferior real era igual a 81,5. Entonces 81,5 vamos a suponer que está aquí. Entonces crecemos hasta una frecuencia absoluta de 6, que se va a encontrar más o menos por acá. Hacemos nuestro rectángulo. Nuestro límite superior real sería igual a 89,5, que vamos a suponer que se encuentra aquí. Luego, el siguiente rectángulo debe estar pegado a este, que va a tener marca de clase 93,5 y una frecuencia de 8, ¿sí? Entonces sería una altura de 8. El 8 va a estar más o menos por acá. Entonces vamos a hacer ahí. El siguiente tendría una altura de 8 también. Entonces seguimos así. Luego tenemos el que tiene marca de clase 109,5. Creo que ahí escribí 309, pero debe ser 109,5. Tiene una altura de 4. Entonces va a estar más o menos por acá. Siguiente también tiene una altura de 4. Esto estamos haciendo de las frecuencias absolutas. El otro tiene una altura de 0, o sea, en este intervalo no hay ningún dato. Entonces dejamos así, ¿sí? Puedo trazar acá una línea, ahí. Y para la última marca de clase tenemos una altura de 2. Ahí. Esto pude haber hecho una escala de 1 en 1 y que sea hasta 10 nomás, ¿verdad? Entonces mi histograma va a ser un poco más alto. Vamos a seguir con el polígono de frecuencia. Vamos a hacer directo del histograma que tenemos, ¿sí? Bueno, el polígono de frecuencias, si ya tenemos hecho un histograma, podemos trazar en la parte superior del rectángulo las marcas de clase. Entonces vamos a hacer así.
Si no tenemos hecho un histograma, entonces vamos ubicando nomás los puntos a 85,5 y 6. 85,5 y 6 ubico. Y así, ¿verdad? Y luego acá tenemos en 0 también. Y luego voy uniendo esos puntos. Voy uniendo esos puntos. Y para que sea un polígono debe estar cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a ir? ¿Cómo voy a cerrar esto? Voy a cerrar en la siguiente marca de clase si hubiera un intervalo. Entonces, la distancia entre las marcas de clase siempre es la distancia de amplitud de clase también. Entonces acá tiene una distancia de 8, no salió la amplitud, ¿verdad? Entonces, a una distancia de 85,5 menos 8, vamos a dibujarle, no dejé mucho espacio. Vamos a suponer que aquí, voy a escribir acá, va a estar 85,5 menos 8 sería 77,5. Y acá estaría, esto yo tenía que haber dibujado un poquito más de ese lado, ¿verdad? Pero aquí estaría 133,5 más 8. Para esos valores, nuestro punto es 0, o sea, tiene altura 0, entonces voy a cerrar el polígono en esos puntos. Y ahí tenemos nuestro polígono de frecuencia. ¿Sí? Estos triangulitos siempre van a ser iguales. Este va a ser igual con este. Este va a ser igual con este. Acá van a ser iguales. Acá van a ser iguales. ¿Sí? Y el área de este polígono siempre va a ser igual al área de la sumatoria de todos los rectángulos.